Bien, permitidme iniciar esto con una pregunta. ¿Qué tanto sabes sobre el haki, sus 3 formas y sus variantes? Si sientes que andas un poco flojo en el tema, quédate, que hoy trataremos esto. Este contenido no está dirigido a niños, por lo que si tienes 13 años o menos te recomiendo que no lo veas. Hola amigos, aquí Thailand de nuevo. El día de hoy les traigo un nuevo video de la sección Hablemos sobre. En esta ocasión toca hablar un poco más a fondo sobre el haki. La idea de este video nace a partir de un suscriptor. No diré quién es, ya que no quiero que piense que me estoy burlando de él. El punto es que juraba y perjuraba que había más de 3 tipos de haki, lo que me llevó a pensar que tantas variaciones del haki han llegado a confundir a algunas personas. Bien, dejemos la charla para el final del video. Por lo pronto, iniciemos. Ya que es un tema bastante extenso, creo que es fundamental comenzar con lo más simple. ¿Qué es el haki? Para que nos entendamos rápido, es la fuerza que yace en todos los seres vivos. Puedes pensar en él como chi o ki o simplemente energía. Entonces, esta energía se puede usar de diferentes maneras. También puede interactuar con la energía de otros seres vivos y aunque suene y parezca raro y a la vez contradictorio, también lo hace con la energía de los objetos. Y es que es aquí donde se pueden dividir en 3 diferentes tipos de haki, los cuales son haki de observación, de armadura y de conquistador. Pero vamos por partes. Primero te explico qué son estos 3 tipos de haki y después sus variantes y combinaciones. De lo contrario me haré bolas y no me vas a entender. Haki de observación. A este haki también se le suele llamar haki de percepción, por sus características, las cuales permiten que el usuario sienta todo lo que le rodea sin necesidad de usar sus ojos para ello. El haki de observación también permite interactuar con la energía de los objetos. A ver, no me malentiendas, no es que los objetos puedan usar haki a su libre albedrío. Lo que pasa es que poseen su propia voluntad, por decirlo de alguna manera. Ahora, hay personas que nacen con un haki de observación mucho más desarrollado que el promedio. Algunos fans llaman a estos casos como personas que nacen con un haki despertado. El caso es que estas personas pueden sentir con mayor claridad las cosas, incluso llegando a escuchar la voz de las cosas. Estos son casos muy especiales y bastante aislados. Actualmente sabemos de muy pocos personajes que han poseído esta habilidad. Quizás el más famoso de ellos es el difunto rey pirata Gold D. Roger. Bueno, pero en realidad lo menciono porque quiero que entiendas que estos son casos muy, pero muy especiales y la mayoría de las personas que logran entrenar su haki de observación solo pueden percibir las cosas. Por ende, solo pueden saber de su existencia, pero no escuchar su voz. Otro aspecto de este haki es que permite que el usuario perciba los sentimientos de otros hacia ellos. Es decir, si tienen buenas intenciones o malas hacia ellos. Esto puede parecer poca cosa y nada importante, pero es la raíz de otro de los aspectos y posiblemente el que más conocemos. Es decir, anticipar las acciones de los enemigos. Quiero decir, permite prevenir los ataques y hacer que el usuario pueda reaccionar a tiempo, ya sea para esquivar, contraatacar o defenderse. Bien, con esto creo que cubrimos lo básico del haki de observación. Más adelante hablaré sobre algunas de las variantes más detalladamente, pero primero quiero cubrir lo básico de los 3 tipos de haki. Entonces, el siguiente sería haki de armadura, también conocido como haki de armamento. Permite al usuario crear una armadura invisible a su alrededor. Esta se puede usar de manera defensiva o ofensiva, según sea la intención de quien lo usa. Una pequeña nota: cuando una parte del cuerpo se torna color negro, no es parte del haki, más bien es una técnica que usa el haki, la cual conocemos como endurecimiento, la cual puede ser usada de manera simultánea en todo el cuerpo o simplemente en una o más extremidades, según el usuario lo requiera. Lo digo porque hay quien piensa que cuando se usa haki sí o sí el usuario tiene que recubrir alguna parte de su cuerpo con este endurecimiento de color negro. Bien, como iba diciendo, este haki permite aumentar las capacidades físicas del usuario, lo que le permite a su vez incrementar su fuerza y resistencia. Pero esto no es todo, el usuario de haki de armadura puede eludir las capacidades de evasión de las frutas del diablo tipo logia y algunas paramecias bastante extrañas. Es decir, permite tocar el cuerpo sustancial de cualquier usuario de fruta, aun si este le permite ser algo intangible como es el fuego o la luz. Ojo, con este haki puedes tocar, mas no inhabilitar el poder de las frutas del diablo. Por esto debes entender que si bien puedes tocar por ejemplo al usuario de la fruta Mera Mera no Mi,
él te podría quemar toda la cara de un puñetazo sin problemas mientras lo sostienes. Oh, creo que con eso se entiende. Bien, esto es lo básico. Hay más cosas, pero lo veremos más adelante. Ahora vamos con el último tipo de haki. Haki del conquistador. Yo lo suelo llamar haki del rey. Bueno, esto es porque fue la primera traducción que se le dio. Después vino la romanización oficial y con ella una traducción más precisa. Bien, dejemos mis quejas de un lado. Este tipo de haki le otorga al usuario la capacidad de dominar la voluntad de los demás. A diferencia de los otros tipos de haki, este no se puede aprender. El usuario solo puede aprender a cómo controlarlo. Digo, después de que descubre que lo tiene. Se dice que solo uno de cada varios millones de personas nace con este haki. Sin embargo, personas con voluntades fuertes son capaces de resistirlo o incluso ignorar este haki. La forma más habitual de usar el haki del conquistador es intimidar a los demás, ya sea para noquearlos directamente o domarlos en caso de bestias. Bien, antes de comenzar a hablar de los usos avanzados del haki y sus combinaciones, hay algo que quiero aclarar. Los tres tipos de haki se pueden agotar, lo que lleva a la incapacidad del usuario para poder usarlo, válgame la redundancia, por un corto lapso. Y esto no solo ocurre con el haki del conquistador como muchos creen, sino con todos los tipos de haki. El único que puede generar dudas es el haki de observación, y no por las personas normales, sino por esos que nacen con un haki despertado. Pero creo que su sola existencia es una excepción a toda regla sobre este haki, por lo que no deberíamos tenerlos en cuenta para esto. Bien, ahora sí comencemos con las técnicas avanzadas de haki y sus combinaciones. Una pequeña nota: estas técnicas avanzadas de haki son simplemente actualizaciones y no un nuevo tipo de haki. Lo digo solo para que estemos claros. Comencemos con haki de observación avanzado. Ya que no tenemos un nombre oficial para esta técnica, simplemente llamémosla como muchos ya lo hacen: visión del futuro. Bien, esta habilidad permite al usuario ver algunos segundos en el futuro y así poder anticipar los ataques de sus enemigos. Bueno, en realidad se puede usar para más cosas aparte de las batallas, pero para fines prácticos supongamos que lo usan únicamente para fines bélicos. Ahora, esta habilidad suena muy potente y sumamente invencible, pero tiene sus debilidades. Primero, y más importante, no es absoluta. El futuro no es inmutable, por lo que aún si puede ver destellos del futuro, estos pueden cambiar. Un ejemplo muy claro de esto es cuando Katakuri anticipa que Sanji esquivará un disparo y este decide atacar al cocinero en consecuencia. Sin embargo, no logró hacerlo, haciendo que esto lo sorprendiera, ya que él había visto un futuro donde sí acertaba el ataque. Otro inconveniente de esta técnica avanzada es que agota rápidamente el haki de observación, haciendo que el usuario no pueda usarlo por periodos prolongados, por lo que hace que lo active y lo desactive de manera esporádica. Ahora, aquí hay una excepción a la regla, la cual no se ha confirmado al 100%, pero creo que se trata de un caso de un individuo que nació con esta habilidad totalmente despertada. Estoy hablando de Madame Charlie, quien puede ver destellos de un futuro muy lejano. Sin embargo, se activa de manera inconsciente cuando conoce a alguien que influirá fuertemente en el futuro, como en el caso cuando conoció a Luffy, lo que me ha llevado a pensar que es un caso especial de este tipo y técnica de haki. Otro caso bastante raro de este tipo de haki es Otohime e incluso el mismo Roger. Hay muchos usuarios incluso de otro tipo de haki, mejor dicho técnicas de haki avanzadas, variantes, raras y creo bastante únicas, pero daría para hablar un buen rato solamente de ellos. Tal vez habrá un video en el futuro, si les interesa ya saben, en los comentarios. Y como dije, de Otohime, Roger, Oden, incluso Momonosuke, son variantes de técnicas avanzadas de haki, así que los dejaré fuera de este video para no confundirte. Bien, continuemos. Haki de armadura avanzado. Si has visto alguno de mis videos donde haya mencionado esta técnica de haki, probablemente has escuchado que lo llame Ryou, pero esto es un error si somos precisos, ya que Ryou es solo otra forma de llamar al haki de armadura, no al haki avanzado, pero para fines prácticos permitid que lo siga llamando Ryou, pero quiero que tengas claro que este no es el nombre oficial para el haki de armadura avanzado.
Bien, también he leído en algunos foros que llaman a esta técnica emisión y consiste en proyectar un flujo de haki a poca distancia del cuerpo sin ningún medio. Este método permite que el usuario pueda dañar el objetivo sin hacer contacto, pero aún así necesita mantenerse relativamente cerca. Ojo aquí, no confundas esta técnica con la destrucción interna, que es una fase más avanzada todavía. Dicha técnica de la destrucción interna permite que el haki del usuario ingrese al cuerpo del objetivo y cause daño desde adentro hacia afuera. Sé que son bastante parecidos y se pueden confundir fácilmente por su similitud de no necesitar hacer contacto directo con el objetivo y que se pueden usar combinadas con la técnica de endurecimiento, pero esto último no es un requisito obligatorio. Por ejemplo, Dora la exploradora, digo Sentomaru, no necesitaba usar endurecimiento para usar emisión. Ahora, en cuanto al haki avanzado del conquistador, no encontré mucho, solamente una referencia. Cuando Chang se reúne con Shirohige, este sube a su barco desprendiendo su haki del conquistador y por lo que podemos ver daña la cubierta del barco. Esto claramente es algo más allá de lo que estamos acostumbrados de ver con el típico haki del conquistador, por lo que he deducido, y creo que muchos lo han hecho, que es una técnica de este mismo haki pero avanzada. Bien, antes de pasar a las combinaciones de hakis, tratemos la combinación de haki y fruta del diablo y con armas. Comencemos por haki más fruta del diablo. Esta combinación permite que tanto la fruta como el haki conserven sus cualidades inherentes, es decir, que no solo conserven el poder sino que aumente el que podrían mostrar estos dos por separado. Las veces que lo hemos visto en acción, el endurecimiento, quiero decir, la parte del cuerpo que se vuelve negra, toma una forma de tribal. Algunas personas llaman a esta técnica de haki tribal, precisamente por la forma. Aún no tenemos un nombre oficial para esta técnica, pero es un hecho que existe y potencia las habilidades de las frutas. Entre los personajes que hemos visto que hacen uso de esta técnica, tenemos a Luffy, Big Mom y Katakuri. Pero al contrario de lo que muchos pueden pensar, Luffy no fue el primero en usarlo, sino Smoker en el arco de Boom Hazard. No es importante, pero bueno. Ahora, el haki de armadura y las armas. Esta técnica la conocemos como imbuir. Quise ponerlo en un apartado diferente de todo lo demás que tiene que ver con haki de armadura, ya que, aunque se puede considerar una técnica básica de haki, utiliza un elemento externo, que son las armas. Bueno, al punto. Imbuir es una extensión de endurecimiento, solo que se aplica a las armas en lugar del cuerpo. Al igual que cuando se usa en el cuerpo, este endurecimiento permite que el arma realice ataques más potentes y sea más resistente. Se cree que las armas que se ven constantemente imbuidas en haki se tornan en armas negras, poniéndolas por encima de otras armas. Esto último es una conjetura a la que muchos fans hemos llegado, pero aún no es 100% confirmada que esta es la manera de crear un arma negra. Una pequeña nota, a pesar de que dije que era una extensión del endurecimiento, también se puede imbuir haki sin que este esté involucrado. Por ejemplo, con las armas de las Kuja. Cuando algunas de ellas lanzaban flechas, estaban claramente imbuidas en haki porque eran más potentes de lo normal, pero eran de color normal. Esto puede ser debido a que Oda en ese momento no quería hablarnos todavía de lo que era el haki, o se puede usar sin usar el endurecimiento en las armas. Eso te lo dejo a tu criterio. Bien, ahora sí pasemos a la combinación de hakis. Primero tenemos haki de armadura con haki del conquistador. Esta combinación potencia el ataque. A decir verdad, no es muy clara la cantidad de potencia que ganan los ataques, pero cuando dos personajes usan esta combinación para pelear, Oda suele representar este enfrentamiento con una onda de choque y rayos negros generados por el impacto. Un ejemplo muy claro de esto se dio en la pelea de Luffy vs Don Flamingo. Ahora, la combinación más potente, de la que solo hemos podido ver una hasta el día de hoy, es haki de armadura avanzado en su modalidad de emisión combinado con haki de conquistador. Digo que fue la más potente porque la única que tenemos viene de dos personajes, no, posiblemente los dos personajes más fuertes hasta la fecha, el choque de Goldie Roger y Edward Newgate. En la imagen que nos regaló Oda podemos ver cómo sus armas no se chocan y claramente hay una poderosa colisión, no solo de haki
haki de armadura avanzado, sino también de haki del conquistador, ya que como dije en la combinación anterior, Oda suele representar la colisión de este tipo de haki con una onda de choque y rayos oscuros. Bien, sé que pude dejar cosas de lado con este video. Mi intención al hacer este video es despejar dudas que puedan tener sobre el haki, así que por favor, si tienes algo que agregar o quieres corregirme en algo, agrégalo en los comentarios. Así las personas que vean el video pueden despejar sus dudas también con los comentarios. Dejadme darte las gracias por adelantado si aportas algo allá abajo. Si no, también, al final miraste hasta este punto el video y eso ayuda a que se posicione mejor. Por cierto, el siguiente video no será de One Piece. Es un pedido que dejó un suscriptor, pero no había tenido tiempo de hacerlo. Y es contestando una duda que tenía sobre por qué no hay una segunda temporada de No Game No Life. Y bueno, por fin me he dado tiempo de hacerlo. Y aprovechando que toco ese tema, en los comentarios también puedes sugerir temas para videos. Tal vez tarde en hacerlos, pero si te contesto que lo haré, es casi una promesa. Por cierto, si eres nuevo por acá, te saluda Thailand. Si te ha gustado el video, deberías de suscribirte para no perderte más contenido como este. Y si quieres apoyarme un poco más, puedes compartir este video. Y si te interesan las teorías de One Piece, considera darte una vuelta por el canal. Tal vez encuentres algo que te resulte interesante. Y recuerda que si ves la bolita en el centro de la pantalla, con la imagen del perfil y aún no te has suscrito, puedes darle clic. Ya sabes, te suscribes, me haces feliz y pues me haces feliz. Ok, bye bye.